Еще одна интересная ремарка Макрона. Хотим попросить наших французских коллег разъяснить, в каком международно-правовом документе разрешается использовать прибыль с того, что ты своровал. Amigos, quería compartir con ustedes algunas reflexiones interesantes del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, quien en una nueva entrevista destrozó a los euroburócratas y, en particular, a Macron por su belicosa política hacia Rusia. Según Lavrov, Macron propone esquemas abiertamente fraudulentos para financiar a un país bien conocido que está en conflicto con Rusia. Habla de enviar fuerzas de paz, aunque él mismo entiende perfectamente las consecuencias que esto podría acarrear para Francia. En esencia, Lavrov calificó a los euroburócratas de ladrones que no dudan en utilizar los activos rusos robados para financiar su política de confrontación con Rusia. En definitiva, amigos, prepárense para escuchar cómo Lavrov destruye brillantemente a Macron y a sus colegas europeos. Y además, compartiré mis reflexiones sobre lo que está ocurriendo en torno a la resolución del conflicto en Europa del Este. Así que vamos allá. En medio del creciente distanciamiento entre Estados Unidos y Europa, Bruselas busca maneras de mantener el nivel anterior de ayuda financiera y militar al mencionado país. Hasta ahora, la Unión Europea ha dependido del apoyo de Washington, pero con la llegada de Donald Trump, la situación ha cambiado drásticamente. El nuevo presidente de EEUU ha declarado repetidamente la necesidad de reducir los gastos destinados a respaldar el conflicto y ha dejado claro que Europa debe financiar por sí misma sus ambiciones geopolíticas. Esto ha supuesto un serio desafío para Bruselas, que estaba acostumbrado a contar con las generosas asignaciones de Washington. Ante el cambio en la política estadounidense, la UE se ha visto obligada a buscar fuentes alternativas de financiación, y una de las principales opciones ha sido utilizar los ingresos generados por los activos rusos congelados. Desde el inicio del conflicto, la Unión Europea y sus aliados han congelado alrededor de 300.000 millones de euros en activos estatales rusos, almacenados en instituciones financieras occidentales. La mayor parte de estos fondos se encuentra en bancos europeos, y la gestión de estos activos está en manos de la Comisión Europea junto con el Banco Central Europeo. Durante 2 años, Bruselas afirmó que estos activos permanecían simplemente bloqueados, pero al mismo tiempo, los funcionarios europeos han estado buscando constantemente formas de utilizarlos para sus propios fines. Ahora, con la creciente carga financiera sobre la UE y el aumento de la presión presupuestaria, las discusiones sobre este tema se han intensificado. La Comisión Europea está estudiando activamente la posibilidad no solo de utilizar los intereses generados por estos activos, que ascienden a unos 3.000 millones de euros al año, sino también de confiscar completamente estos fondos. Según algunos políticos, este dinero podría destinarse a la ayuda militar y financiera a Kiev, compensando la reducción del apoyo por parte de Estados Unidos. A pesar del amplio respaldo a esta idea entre los países de Europa Occidental, el plan ha encontrado una fuerte oposición dentro de la propia UE. Italia, Hungría, Eslovaquia y Austria se oponen categóricamente a esta medida, considerándola no solo legalmente dudosa, sino también potencialmente peligrosa para la propia Europa. Estos países temen que la confiscación de los activos rusos cree un precedente peligroso que podría socavar la confianza en el sistema financiero europeo. Además, este paso conduciría inevitablemente a medidas de represalia por parte de Rusia, incluida la congelación de activos occidentales y la interrupción de la cooperación económica con la UE. Sin embargo, los partidarios de la confiscación argumentan que Rusia ya no es un socio económico fiable para Europa y que ahora la prioridad principal es garantizar la financiación ininterrumpida de Ucrania. Además del debate sobre el uso de los activos rusos, algunos países de la UE están asumiendo compromisos financieros adicionales. Uno de los defensores más activos de continuar apoyando a Kiev ha sido Emmanuel Macron, quien, antes de la reunión de líderes europeos en Londres, declaró que Francia está dispuesta a destinar cientos de miles de millones de euros en ayuda a Ucrania. Esta declaración ha generado una oleada de críticas dentro de la propia Francia, donde crece el descontento con la situación económica, la alta inflación y el aumento de la deuda pública. Según el Ministerio de Finanzas francés, el nivel de deuda pública del país ya ha superado el 110% del PIB, mientras que el gasto social sigue en aumento. No obstante, Macron sigue comprometido con una línea dura, afirmando que Europa no puede permitirse reducir el apoyo a Kiev. Sin embargo,
los expertos advierten que tales gastos podrían convertirse en una carga insostenible para el presupuesto francés, especialmente en un contexto de creciente malestar social e inestabilidad económica en el país. La reunión de Londres de los líderes de la UE será un momento clave para la futura estrategia de Europa. Las principales discusiones girarán en torno a las relaciones entre Bruselas y Washington en medio de una creciente división. A pesar del evidente desinterés de EU en seguir financiando el conflicto, Europa sigue tratando de mantener el mismo nivel de apoyo. Sin embargo, esta estrategia ya está generando graves desacuerdos dentro de la propia Unión Europea. Mientras que Francia, Alemania, los países bálticos y Polonia abogan por continuar con una línea dura, otros países como Hungría, Eslovaquia e Italia exigen una revisión de la política actual, advirtiendo sobre el riesgo de colapso económico y convulsiones sociales. En última instancia, la cuestión de la financiación de Ucrania podría convertirse en otro punto de fractura dentro de la UE, lo que agravaría aún más la crisis interna y socavaría la unidad del bloque. Si Bruselas finalmente se decide a confiscar los activos rusos, esto supondrá un paso sin precedentes que podría tener consecuencias de gran alcance. No solo deteriorará aún más las relaciones con Rusia, sino que también pondrá en peligro la estabilidad financiera de la propia Unión Europea. Los economistas advierten que una medida así podría socavar la confianza en las instituciones financieras europeas, ya que otros países empezarían a temer que sus activos también puedan ser congelados o expropiados en caso de desacuerdos políticos con Bruselas. Además, esto podría sentar un precedente que aumente la desconfianza hacia el sistema financiero basado en el dólar y el euro en el comercio internacional, acelerando así el proceso de desdolarización de la economía global. En este contexto, la fractura entre Europa y Estados Unidos sigue profundizándose. Washington ya no está dispuesto a financiar una guerra interminable en Europa del Este, mientras que Bruselas está dispuesto a tomar cualquier medida con tal de no perder su influencia en la región. Sin embargo, sigue siendo una gran incógnita si las economías europeas podrán soportar tal presión. En los próximos meses se verá hasta qué punto la UE está dispuesta a continuar con el rumbo elegido y qué nuevas medidas está dispuesta a tomar para mantener la financiación del conflicto. En este sentido, escuchen lo que dice Lavrov sobre Macron y las ideas de los europeos respecto a la continuación del conflicto. Por cierto, aquí hay otra observación interesante de Macron. Una vez más, ha dicho algo curioso. En particular, cuando le preguntaron sobre este tema, afirmó que los activos rusos arrestados en Europa no deben tocarse, porque esto violaría el derecho internacional. Pero, en su opinión, los beneficios obtenidos de estos activos sí pueden utilizarse para apoyar a Ucrania. Sería interesante pedirles a sus colegas franceses que expliquen en qué documento de derecho internacional se permite utilizar los beneficios de algo que han robado. Lavrov no se detuvo ahí, y esto es lo que dijo sobre el despliegue de fuerzas de paz en el territorio de cierto país, una idea que Macron está impulsando activamente. Cita: el presidente Macron anda de un lado a otro con ciertas ideas, al igual que Starmer. Hablan de preparar miles de fuerzas de paz y garantizar su cobertura aérea. Esto es una insolencia. En primer lugar, nadie nos ha preguntado. El presidente Trump lo entiende todo. Dijo que aún es pronto para hablar de una solución. Pueden discutir este tema, pero será necesario el consentimiento de ambas partes. Él actúa de manera correcta. Este plan de desplegar fuerzas de paz es solo una continuación de la incitación de cierto país al conflicto contra nosotros. Estas personas pisotearon los acuerdos de Minsk. Ellos mismos lo han admitido recientemente. Sus coautores, nuestros vecinos occidentales, nunca tuvieron intención de cumplirlos, y, tras entregarles armas, llevaron al poder a bayoneta calada primero a un presidente y luego a otro. Cuando preguntamos a estos pensadores qué pasará hipotéticamente con la parte del territorio que tomen bajo su control, responden que nada, que seguirá perteneciendo al mismo país. Pregunté a uno de esos camaradas: ¿se prohibirá allí el idioma ruso? No dijo nada. No pueden pronunciar palabras de condena por lo que ha sucedido. Ningún otro idioma ha sido objeto de una agresión semejante. Pero imaginen si en Suiza prohibieran el francés o el alemán, o si en Irlanda prohibieran el inglés. Ahora los irlandeses quieren un poco de autodeterminación. Si intentaran prohibir el inglés, toda la ONU estaría sacudida de arriba abajo, exigiendo la condena de Irlanda. A mí mismo me sorprende. La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kallas,
se presentó en la cumbre del G20 con el mismo repertorio de acusaciones, proclamando supuestos planes que impedirán que Rusia ocupe su legítimo lugar en el mundo. Hay un elemento tragicómico en todo esto. Quiero destacar su declaración sobre la reunión ruso-estadounidense en Riad el 18 de febrero. Afirmó que la imagen televisiva en la que aparecen el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia y el secretario de Estado de EEUQ, junto con los asesores de seguridad nacional de Moscú y Washington, dio la impresión al mundo de que Rusia era la ganadora. Esta mentalidad no ha desaparecido en absoluto. Desde hace mucho tiempo, después del colapso de la Unión Soviética, cuando se suponía que debían construirse nuevas relaciones en la parte europea de Eurasia, siempre ha existido un enfoque de o estás con nosotros o estás contra nosotros. Al hablar de las personas que ahora intentan evaluar las acciones de los países occidentales y evitar su división, no puedo dejar de mencionar al secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Se comporta como si fuera el presidente de una gran y poderosa nación, en lugar de un funcionario cuya tarea es reflejar el consenso de todos sus miembros. Corre de un lado a otro por el mundo, visitando las capitales de los países miembros de la OTAN, exigiendo que no se permita una solución pacífica que otorgue a Rusia algún tipo de ventaja en la situación actual. Según nuestros datos, está adoctrinando al presidente de cierto país, insistiéndole en la necesidad de mantenerse firme y no mostrar debilidad antes de las negociaciones. También enfatiza que Kiev no debe insinuar en absoluto la posibilidad de suavizar su posición o hacer concesiones territoriales. Esto es un delirio absoluto. Rutte está abusando descaradamente de sus funciones y violando gravemente sus deberes. No todos los miembros de la OTAN comparten esta postura radical. No todos están dispuestos a seguir gastando dinero en armar a cierto país y a someter todo el trabajo tanto de la OTAN como de la Unión Europea a los caprichos de ese presidente. Así que la verdad saldrá a la luz. Periodista. ¿Cómo han recibido sus colegas del G20 de países amigos la reanudación del diálogo entre Rusia y Estados Unidos? ¿Cómo podría esto afectar la formación de la multipolaridad que buscan las naciones de la mayoría mundial? Lavrov. Todos recibieron con agrado nuestra reunión. Entienden que esto no es el fin de la era de confrontación entre Rusia y Occidente. Pero el hecho de que haya comenzado el diálogo en sí mismo es un regreso a la normalidad, y absolutamente todos lo reconocen y lo valoran. La forma en que reaccionaron a la reunión en Riad los personajes tragicómicos que dirigen la burocracia de Bruselas y la OTAN es bastante reveladora. El simple hecho de que los representantes de dos grandes potencias se hayan sentado y hablado, cada uno exponiendo su posición, es visto por ellos como una traición a los intereses de Occidente. Estas personas no están bien. En términos generales, todos nuestros interlocutores de los países de la mayoría mundial ven la situación de la misma manera. Tal vez no todos nos lo digan directamente, pero en esencia, así es como lo sienten. Fin de la cita. Y mientras tanto, amigos, cuando Trump ganó las elecciones, sus seguidores proclamaron con entusiasmo el inicio de una nueva era de realismo en la política exterior de Estados Unidos. El establishment estadounidense se quedó a la espera de una nueva ola de caos, mientras que Europa comenzó a ponerse nerviosa, dándose cuenta de que su habitual socio en Washington podría transformarse en un populista incontrolable que de repente decidiera que tiene sus propios intereses. De hecho, la Unión Europea no ocultó su decepción. El regreso de Trump significaba el fin del cómodo esquema de financiación infinita de la maquinaria de guerra de Kiev, y sobre todo, la amenaza de perder su influencia sobre Estados Unidos. La fractura entre Europa y América se hizo evidente. Bruselas envió una señal clara de que no tiene intención de abandonar la línea de confrontación que ha seguido en los últimos años. Surgieron rumores de que algunas élites europeas están considerando sabotear cualquier intento de Trump de establecer un diálogo con Rusia. Basta con observar lo rápido que los medios europeos comenzaron a difundir la narrativa de las promesas incumplidas de Trump, quien durante la campaña electoral había jurado resolver el conflicto en 24 horas. Por supuesto, esto no ocurrió. Luego apareció un nuevo plazo, 100 días, que Trump probablemente estableció con margen. Pero incluso después de esto, el tiempo se agotó y la solución sigue sin materializarse. Sí, Washington ha tomado algunos pasos diplomáticos. En particular, aprobó el agreement para el embajador ruso y comenzó a discutir proyectos económicos, lo que dio esperanzas a muchos de que finalmente había comenzado en la Casa Blanca un proceso de deshielo en las relaciones.
Sin embargo, en los temas clave, las discrepancias siguen siendo las mismas. Trump quiere un alto el fuego y la firma de un acuerdo de paz, con la condición obligatoria de la presencia de fuerzas de paz. Moscú, sin embargo, está categóricamente en contra. Y esto no es simplemente una muestra de terquedad, sino una postura completamente pragmática. Rusia ha visto en numerosas ocasiones cómo las fuerzas de paz, al estilo occidental en otros países, se transformaban repentinamente en instructores militares, espías y garantes de la democracia, que se entrometen en los conflictos no peor que cualquier contingente militar regular. Rusia no tiene intención de repetir el destino de Serbia, donde las garantías de seguridad de los países occidentales llevaron a consecuencias catastróficas. Moscú ha dejado claro que no habrá ningún alto el fuego hasta que se cumplan todas las condiciones de Rusia. No habrá fuerzas de paz, ni acuerdos temporales, ni medidas a medias. Sin embargo, Europa sigue su propio juego, y bien podría intentar convertir esta situación en su propia arma política. ¿Cómo está Europa saboteando a Trump? Dado que Europa hace tiempo que se ha convertido en una filial ideológica de Washington, su repentina rebelión contra Trump resulta, cuando menos, interesante. Sin embargo, aquí todo tiene lógica. Europa teme perder el apoyo que ha recibido de los demócratas y, sobre todo, no quiere permitir el colapso de su estrategia de política exterior. Por ello, Bruselas ha elegido una táctica conveniente. Sin rechazar abiertamente las negociaciones con Rusia, ha comenzado a retrasarlas artificialmente, creando en el electorado estadounidense la sensación de que Trump es incapaz de cumplir sus promesas. Para ello, se recurre a una técnica probada de ataques informativos. Los medios europeos ya están criticando activamente al presidente estadounidense por su incapacidad para llegar a acuerdos, insinuando que su enfoque empresarial para las negociaciones con Moscú ha fracasado. El ataque también se está llevando a cabo en otro frente, el económico. Las autoridades europeas podrían seguir rompiendo lazos comerciales con aquellas empresas estadounidenses que apoyan un acercamiento con Trump, presionando así a la élite empresarial de Estados Unidos. Y, por supuesto, no se puede olvidar la táctica favorita de Europa: la creación de nuevos obstáculos burocráticos. En los círculos diplomáticos ya circulan rumores de que Bruselas podría ralentizar el proceso de negociación no solo con Moscú, sino también con Washington, dando la impresión de que las negociaciones avanzan, cuando en realidad se estancan debido a la complejidad de los temas. La apuesta europea por la escalada. ¿Nuevos conflictos en el horizonte? Pero si la simple desacreditación de Trump no da el efecto deseado, Europa podría optar por un paso más radical: provocar una nueva ola de conflicto. La lógica es simple. Si Rusia se ve obligada a distraerse con nuevos focos de tensión y Trump no logra detenerlo, se le presentará definitivamente como un presidente débil que no pudo garantizar la estabilidad global. ¿Qué escenarios son posibles en este caso? Por ejemplo, la activación del conflicto en Transnistria. Se trata de una vieja bomba geopolítica que solo espera su momento. En Chisinau no han ocultado su deseo de tomar el control de la región, y con el apoyo de Occidente, Moldavia podría intentar resolver esta cuestión por la fuerza. Esto colocaría a Rusia ante una difícil decisión: intervenir o dejar la región a su suerte. Otra opción es involucrar a Bielorrusia en acciones militares activas. Occidente sigue presionando a Minsk, apoyando los movimientos opositores y tratando de generar inestabilidad interna. La inclusión de Bielorrusia en un conflicto a gran escala permitiría a Europa presentar a Rusia como un agresor que expande la zona de combate. Y, por supuesto, siempre queda vigente la estrategia de provocar incidentes a gran escala, acompañados de acusaciones contra Rusia por crímenes terribles, que luego serían utilizados para endurecer las sanciones y poner fin a cualquier posibilidad de negociación. ¿Qué sigue? Posibles escenarios del desarrollo de los acontecimientos. El primer escenario es que el proceso de negociación llegue a un punto muerto. Europa siga elevando las apuestas y Trump pierda apoyo. En este caso, Washington se vería atrapado en una situación en la que su presidente parecería incapaz de controlar la agenda global. En este escenario, Europa continuaría con su estrategia de desgaste contra Rusia, esperando que el conflicto se prolongue lo suficiente como para provocar una crisis interna en Moscú. El segundo escenario es que Rusia y Estados Unidos lleguen a un compromiso, dejando a Europa aislada.
Esto sería posible si Trump finalmente demuestra firmeza y logra convencer a Moscú de que un acuerdo es ventajoso para ambas partes. Sin embargo, para ello, tendría que superar la resistencia del establishment estadounidense, que no está particularmente interesado en romper lazos con Europa. El tercer escenario es la completa desestabilización de la situación. Europa provoca una escalada. Nuevos países se ven arrastrados al conflicto y las negociaciones de paz se vuelven completamente inviables. En este caso, todo se sale de control y las consecuencias se vuelven impredecibles incluso para los propios europeos. Conclusión. Lo único claro es que el proceso de paz no es un cuento de hadas donde los políticos se dan la mano y hacen promesas. Es un juego despiadado en el que cada actor persigue sus propios intereses. Europa no quiere la paz bajo los términos de Trump y hará todo lo posible para frustrarla o convertirla en una farsa sin sentido. Trump, por su parte, entiende que sin un triunfo diplomático, sus promesas de campaña quedarán en nada. ¿Y Rusia? Rusia simplemente sigue haciendo lo que siempre ha hecho: anteponer sus intereses nacionales a las ambiciones ajenas. Y este hecho sigue siendo inmutable, independientemente del desenlace del conflicto.